Quiero saludar ahora justamente, pensando justamente en las posiciones de la comunidad internacional ante el horror que viene sufriendo Israel, tener la posibilidad de saludar al embajador Gil Artzelli, que es justamente el embajador de Israel en Chile. ¿Cómo le va, embajador? Aquí lo saluda Darío Mizrahi. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Alguna reflexión como diplomático justamente respecto de este papel que ha tenido desde hace 11 meses y medio, ya casi un año, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres? Bueno, toda su conducta y declaraciones siempre ignoraron quién fue el agresor y quién se defiende, ignorando completamente el sufrimiento en Israel y conociendo solo el sufrimiento palestino, que sí lo hay, pero ignorando completo quién es la culpa, quién es el grupo terrorista, quién es el país democrático que defiende. Y al máximo llegó ayer cuando publicó un comunicado ambiguo, que no se sabe de quién atacó a quién, de qué pasa, una escalada. De verdad que es una vergüenza para él mismo como una persona y para la organización que representa, la ONU. Embajador, lo quiero llevar a su opinión y su visión como israelí. ¿Qué sintió al ver lo que se producía ayer, al ver cómo los misiles recorrían el cielo prácticamente de todo Israel, cómo impactaban en distintos lugares, cómo atravesaban el cielo de Tel Aviv, cómo al mismo tiempo se producía un ataque terrorista con 7 personas asesinadas? Mira, es un ataque sin precedentes, casi 200 misiles balísticos en el mismo tiempo sobre un país pequeño, 20.000 kilómetros cuadrados, es más pequeño que aquí Bio en Chile. En cada país en el continente donde nos ven, cada uno puede comparar qué es 20.000 kilómetros cuadrados, que es un pedacito, una fracción de cada país en el mundo. Irán es 80 veces más grande que Israel, 80 veces más grande, y tiene población 10 veces más grande que Israel, sin frontera en común, y aún así nos está atacando. Entonces, obvio que había una preocupación, pero en el mismo tiempo mucha fe y resiliencia en nuestras capacidades de defendernos, y así fue el caso. Gracias al sistema del Iron Dome, cúpula de hierro, alcanzamos derribar la mayoría de los misiles balísticos que lanzó Irán, y de hecho el daño que ha causado fue mínimo, no porque le falta la voluntad, porque simplemente nuestra tecnología desarrollada en Israel, única en el mundo, derribó estos misiles. Ahora vamos a ver las capacidades de defensa de Irán. Una vez que Israel le responde, Israel le responderá. Hubo de parte del gobierno chileno un mensaje de condena a lo hecho por Irán. ¿Cuál fue el recibimiento justamente de parte de la embajada de este mensaje? Sí, la Cancillería de Chile, MINRE, el Ministerio de Relaciones Exteriores, han publicado ayer un comunicado muy bueno, muy positivo, muy claro, condenando a Irán, que lanzó misiles de una forma indiscriminada, porque todo Israel estaba cubierto de misiles. Y repito, solo gracias a nuestra tecnología y el hecho que todos los israelíes y todo lo que está en Israel entró al refugio. Esta es la única razón que no había más muertos. De hecho, había solo un muerto, que fue un palestino en Jericó, en Cisjordania, que falleció cuando un parte de un misil le cayó encima, que es muy lamentable. Pero muestra que las capacidades defensivas de Israel, y ahora vamos a ver los ofensivos. El hecho, Irán, hay que poner todo esto en un contexto. Irán opera hasta ayer operó a través de proxies, Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, y los Houthis en Yemen y en Siria, en Irak, a través de otros. Ellos supuestamente eran inmunes. Ayer Irán se expuso, Irán atacó directamente a Israel y va a asumir las consecuencias de su ataque. Irán, sus aliados son, si hablamos del continente, Venezuela, Cuba,
norte de Corea, Rusia, y en el lado de Israel nuestros aliados son los países democráticos. Primero que nada es Estados Unidos y las democracias aquí en el continente y en Europa, y también los países árabes moderados que están con nosotros, porque para ellos Irán representa una amenaza igual como para Israel o aún más, porque Irán también quiere tomar el poder en estos países árabes moderados. Ahora, embajador, usted resaltaba, justamente decía que era muy bueno el comunicado de la Cancillería chilena. Es cierto que se produce después de varios comentarios en otro sentido. Sin ir más lejos, en la Asamblea General de la ONU, Boric calificó de genocidio lo que está haciendo Israel atacando al terrorismo de Hamas y de Hezbollah. Mira, las acusaciones de genocidio hacia Israel viene de donde viene, no tiene fundamento. Sudáfrica ha presentado la queja como sirviendo como un brazo jurídico de Hamas, y cuando le pidieron que entregase las pruebas no lo ha hecho. O sea, de hecho, Sudáfrica pidió prórroga que no le dieron y no está presentando las pruebas de su acusación. ¿Qué está pasando en Gaza? Nos han atacado, como usted bien sabe, nos han atacado desde Gaza y estamos defendiéndonos. Es una guerra poblada y es una zona poblada, y como en todas las guerras y mucho más en zonas pobladas, hay civiles inocentes víctimas. Es muy lamentable, pero para Israel cada civil inocente víctima es una tragedia. Para ellos, para el otro lado, es una estrategia. Para Hamas, para Irán, para Hezbollah, es una estrategia que matar civiles israelíes y aún más. Para ellos también, ellos benefician de muertes civiles de su propio lado, que es algo sin precedente en la historia de la guerra, cuando un lado utiliza su propia gente como unas víctimas a propósito, que quieren que mueran para atacar de punto de vista publicitaria al otro lado, que es en caso de Israel. Este ha cogido cierta fuerza en unos sitios en el occidente, muy lamentablemente, más que todo en la izquierda progresista, en Inglaterra, en Estados Unidos, en unos sitios, pero la mentira, aunque la repita 1000 veces, no va a tener cabido. La verdad es claro. Israel fue atacado, Israel está defendiéndose, y algo como la mitad de las víctimas en Gaza son terroristas. Ellos presentan como que cada uno fue un civil inocente. No es el caso, repito. Hay civiles inocentes en Gaza, que es lamentable, de todo corazón, es muy lamentable. Para nosotros es una tragedia, para ellos es una estrategia. Y espero que jamás devuelve los secuestrados, todavía hay 101 secuestrados en sus manos, que lo devuelven, la guerra va a terminar al instante. Y también se desarman. No hay ninguna razón que se arman para atacar a Israel. Ya basta. Ahora, lo que usted dice es que ha sido bastante documentado realmente por parte de Israel, mostrando los mensajes que se envían para que los civiles evacúen las zonas antes de atacar, mostrando cómo efectivamente Hamás dispara desde escuelas, desde mezquitas, desde centros de la ONU, con toda esa evidencia. Que un presidente democrático como Boric se pliega a lo que es evidentemente una campaña de desinformación contra Israel. ¿Cómo impacta esto en las relaciones entre Chile e Israel? Mira, nosotros creemos en nuestra causa, en nuestro derecho de defenderse, y es lo que estamos haciendo en mis conversaciones aquí en Chile. Ayer estuve en el Senado, había un minuto de silencio del Senado de Chile para conmemorar las víctimas del 7 de octubre. Tuvimos un evento muy emotivo, y tenemos muchos amigos aquí, mucha gente que entiende la situación, y no cansamos de repetir y decir la verdad de la situación. Igual lo que pasó ayer, la intención de Irán y de sus aliados, Hamas, Hezbollah y otros, no es parte de un conflicto israelí-palestino, no es parte de un conflicto político, no es una discusión territorial, es una intención de eliminar a Israel, punto.
no es una interpretación mío o lo nuestro, es simplemente lo que dice Hamas y Hezbollah y Irán. Dice, queremos aniquilar a Israel, queremos eliminar a Israel. Nosotros no vamos a quedar con manos cruzadas frente a estas amenazas, mucho menos cuando ellos tomen medidas y nos atacan, y nos estamos defendiendo con toda la firmeza y la convicción y la fuerza que tenemos, y sí lo tenemos. Ahora, embajador, ¿por qué cree que a pesar de todo lo que ha pasado Israel el último año, de alguna manera pareciera que siguen teniendo gran capacidad de llegada, al menos en ciertos sectores de la sociedad, en ciertos países, este discurso que quiere plantear casi que a los terroristas como víctimas de alguna manera? ¿Por qué cree que tiene tanta penetración y cómo se combate de alguna manera contra eso? Mira, hay una coalición extraña entre el grupo fundamentalista fanático que representa a Irán, Hamas Hezbollah, y los progresistas. Lo vemos en las calles de Londres, lo vemos en las calles en ciertas universidades hasta de élite en Estados Unidos y en otros sitios, que lo único que los une es el odio a Israel. Porque si tú piensas, ¿cómo puede ser que progresistas liberales que supuestamente defienden derechos humanos, defienden los derechos de la mujer, defienden derechos de los gays, cómo puede ser que ellos alinean y hacen una alianza con un país que es Irán, fanático, que ahorca los gays, lo ejecutan, lo matan a los gays en Irán, y vienen después los progresistas y alinean con ellos? O si una mujer en Irán sale con un peinado que no está al agrado del régimen, también lo matan o lo encarcelan. Un peinado de una mujer. ¿Cómo cabe en la cabeza en el siglo XXI? Y es lo que pasa en Irán. Y después tú ves que en el día siguiente o hasta en el mismo día, unos grupos supuestamente progresistas, liberales, abiertos, que intentan o piensan que defienden derechos humanos, alinean con este. Repito, la razón es simple, simplemente porque lo que les une es el odio, es un antisemitismo, odio hacia Israel, sea si Israel hace o no hace. Y mira, este comenzó no cuando Israel retalió después del ataque de Hamas en 7 de octubre. En el mismo día, en el día siguiente, aun cuando Israel ni siquiera ha hecho nada, simplemente contamos nuestras muertes y entendimos la magnitud de la masacre del 7 de octubre, ya las calles en unos sitios en el occidente estaban llenos criticando a Israel, cuando Israel ni siquiera ha hecho nada todavía. Después, obvio, sí, salimos para desmantelar el aparato bélico de Hamas y después Hezbollah, y nos critican todo el tiempo. Nosotros tenemos la convicción en nuestra causa, en nuestro derecho de vivir en nuestra tierra ancestral, de defendernos, y es lo que estamos haciendo. Y si hay unos grupos progresistas en las calles de Londres o donde sea que nos critican, prefiero que nos critican pero quedamos vivos, que recibimos unos consuelos y vamos a ser muertos. Embajador, le hago una última pregunta. Hablaba respecto del fenómeno del antisemitismo. Sigue apareciendo reportes, especialmente en Europa, de aumentos realmente muy, muy preocupantes de los ataques antisemitas. ¿Cómo está siguiendo esta situación y cómo ve la situación aquí en nuestra región, en el caso puntual de Chile, respecto de ataques antisemitas y episodios de este tipo? Y mira, desde 7 de octubre es cierto que hemos visto en todo el mundo, incluido también aquí en Chile, un aumento en expresiones antisemitas. Vimos vandalismo frente a sinagogas, slogans en diferentes sitios, suásticas en manifestaciones. Es muy lamentable y hay que luchar contra este. Pero a diferencia de hace 80 años, hoy tenemos la capacidad de defendernos. Y esta es la gran diferencia, porque hasta antes de la creación de Israel, estuvimos sujetos a la misericordia y a la buena voluntad de los otros, si nos protegen o no nos protegen. Y en la mayoría de los casos no nos han protegido,
Y sabemos cómo terminó todo esto. Desde que tenemos el Estado de Israel y tenemos las fuerzas de defensa de Israel, podemos defendernos. Este es el gran cambio. Y es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo para garantizar y asegurar la existencia de Israel en nuestra tierra ancestral. No tenemos otro sitio. Cuando fuimos a otros sitios, nos han echado, nos han expulsado, nos han asesinado, nos han masacrado. Estamos en el único sitio donde pertenece a nosotros y donde nosotros pertenecemos, que es la tierra de Israel, en Eretz Israel. Embajador Arcieli, le agradecemos muchísimo por este tiempo con DNews. Si me permite, solo una frase más. Por Hoy, favor. esta noche vamos a conmemorar el Shana Hadashah, el Año Nuevo Judío, 5785, y quiere desear a todos los televidentes o radioescuchas, todos los que están con nosotros, un Shana Tová Umetuká, un año bueno y dulce para los judíos y para los no judíos, para todo el mundo, que sea un año de paz y de tranquilidad para todos, y que firmamos más acuerdos de paz con nuestros vecinos y que todos vivimos en paz. Muchas gracias, Shana Tová Umetuká. Muchas gracias, embajador. Nos plegamos, por supuesto, también a este saludo. Gracias.